Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues lógicamente felicitarle por su trabajo como médico, a usted y a sus compañeros, y bueno, mi admiración por todo lo que han hecho durante la pandemia, sobre la gestión del virus chino, y bueno, en cualquier caso, eso, insisto, hacer extensiva a todos ustedes la felicitación, pero que no quiere decir eso que tengan que estar de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, y menos desde el punto de vista ideológico, en el cual ha estado usted hablando pues más como una persona durante todo el discurso, un activista de la izquierda o de la extrema izquierda, que como médico. Y en cualquier caso aprovecho también para remarcar y para que conste en acta, pues que normalmente los comparecientes que pide la izquierda y que comparecen aquí, que son casi todos, pues se han negado sistemáticamente a contestar a este grupo parlamentario de Vox pues prácticamente todas las preguntas que les hemos hecho. Y bueno, pues decir también pues que bueno, la mayoría de los comparecientes también que pedimos que vinieran a las comisiones, pues fueron también rechazados, porque esto es una comisión que no es una comisión de reconstrucción de España, sino es una comisión de reconstrucción de la verdad, pues para evitar el negro y turbio horizonte penal que le espera al Gobierno. Agradecemos, pues ya le digo, su intervención, porque ha sido muy reveladora, y luego también la renovada defensa de la vida después de ver la acción del Gobierno en la gestión esta del virus chino, como decía, y la falta de humanidad con que se ha tratado, por ejemplo, a los ancianos en las residencias. Y no me diga usted el mantra de que es competencia de la taifa de turno, como pueda ser Madrid, como pueda ser Zaragoza, como pueda ser lo que sea, porque desde que se gestó la alarma, el Gobierno de Sánchez asumió la dirección de la emergencia e Iglesias la de las residencias, y legalmente y políticamente son los máximos responsables de todo lo que allí ha ocurrido. Efectivamente, usted dice que lo de la hidroxicloroquina, que no sabían que perjudicaba o que no era eficaz en el tratamiento. El Gobierno sí sabía, a diferencia de que ustedes no podían no saber los efectos de ese tratamiento ante un virus nuevo que les había llegado, pero el Gobierno sí que sabía, por los informes que había del 10 de febrero del Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias, lo que se nos venía encima, y concretamente el último informe que recibieron fue el del 6 de marzo, en el cual ya sabían la letalidad, la peligrosidad y el alto índice de contagio que tenía el virus chino. Y nos llevó a todos a llenar estadios el 8 de marzo, a llenar actos, a llenar iglesias, a llenar centros comerciales, a llenar cines, mientras que las ministras se manifestaban con guantes. Usted confunde, creo, el aprendizaje del tratamiento, que es una cosa muy compleja, con el epidemiológico, que tiene 3 variables, que son los contagiados, lo contagioso y los muertos, que ya estaban el 5 de marzo. No sé muy bien en qué momento hablaba como médico o como concejal activista de su partido, pero sí que ha dicho una cosa que espero que haya constado en acta, que es muy gráfica. Usted ha dicho que el día 6 de marzo había en las UCI 2 pacientes. El 8 de marzo fue la famosa manifestación que su compañero de ala izquierda está como loco porque usted diga ahora que el 8 de marzo no tuvo nada que ver en el tema, pero los hechos desmienten que eso no fue así. El 6 de marzo había 2 pacientes en la UCI, dice, y el 9 o el no sé qué día había cientos. Espero, pues que conste en acta la declaración que ha hecho, porque la verdad es que es muy evidente. Y luego hay una cosa que es mucho más evidente todavía, que es el exceso de mortalidad semanal respecto al año 2019, que son datos del INE hasta el 24 de mayo de 2020. En este gráfico, aquí sí que hay evidencia no solo científica, sino estadística y matemática. Se informa en el 6 de marzo, además, en el informe famoso del doctor Simón, ya se decía que a menos de 2 metros se contagiaba el virus, la letalidad que tenía, lo peligroso que era y lo fácilmente que se expandía. Por eso, de aquí, en este gráfico se ve que del 2 al 8 de marzo hay un incremento de muertes
de 52 personas con respecto al año anterior. Del 9 al 15 de marzo, que ya empezaban a notarse esos efectos, hay 1.075. Del 16 al 22 de marzo, 4.626, y el 23 de marzo está todo desbocado y hay 11.000. Por eso quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha actuado usted como asesora del Gobierno de España desde enero de 2020? Y si es así, ¿se hace usted corresponsable en el ámbito en el que se ha enmarcado esa eventual asesoría? Según consta en la prensa, en concreto en el diario.es, usted decía que combinaba, bueno, pues ya lo hemos visto, su actividad de anestesista con la de, creo que era, no sé, la diputada autonómica o concejal. Pues, por tanto, insisto, gracias por su actividad como médico, pero también hay que recalcar que usted también es concejal, uno de los comparecientes que pide la izquierda para llegar a la verdad de lo que ha pasado, es una persona que es del mismo partido y del mismo ámbito ideológico. Sí, no se molesten, porque lo único que estoy diciendo es la verdad, y la verdad solo tiene un camino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. Usted concedió una entrevista al citado diario 16, el 16 de abril, en la que dice que antes del 6 de marzo había un mar de fondo, y en particular que hubo compañeros y hubo servicios que, estando en contacto con la gente de Italia, con los profesionales de Italia, sí que de alguna manera se olieron que esto nos podía pasar a nosotros. Hicieron un acopio de equipos de ventilación no invasiva y de otro tipo de material que podían suponer que íbamos a necesitar. Hace una semana aquí decía un compareciente que de Italia no sabían nada y que aquí, bueno, no había información de lo que estaba pasando en Italia, pero vemos que aquí algunos sí que lo sabían. ¿Afirma usted que estos compañeros y servicios actuaron por su cuenta sin el conocimiento de la superioridad? Se lo pregunto, ya le digo, porque también hace unos días el señor Bouza nos dijo se nos dijo que se tenían que haber tomado las decisiones 10 días antes. Por tanto, esos profesionales se anticiparon al Ministerio. Hicieron bien, ¿y usted qué cree? Como no tengo mucho más tiempo, sí que le quiero preguntar sobre las recomendaciones éticas que se recibieron en cuanto a la toma de decisiones a la situación excepcional de crisis por la pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. En los puntos 17, 22 y 23 se dice que antes del ingreso en la UCI se tenga en cuenta. El punto 17. En personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada. Otros factores, como por ejemplo las personas a cargo del paciente o el valor social de la persona enferma. ¿Cree usted que estos criterios gozan de un acuerdo universal en la comunidad científica? ¿Cree que fueron aplicadas en su hospital? ¿Recibió usted órdenes de que se aplicase una selección de ancianos para la UCI en función exclusiva de la edad o aplicando estos criterios? ¿Qué opina usted de negar la asistencia intensiva a personas con discapacidad o presunto valor social? Señora Sabanés, yo dirijo el debate y señor Gestoso tiene que acabar porque es muy generoso con el tiempo. Pero si he acabado, si agradezco su generosidad y también pongo de manifiesto la falta de respeto, una vez más, de la izquierda, pues que no deja, le molesta la libertad de expresión. No tiene la palabra. Por favor, seguimos con la... Y agradezco la intervención porque ha sido muy clarificadora tanto de ella como de sus compañeros. Señor Gestoso, usted ha dicho que ha acabado. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, nosotros desde el punto de vista económico, a lo largo del estado de alarma y tal, hicimos una serie de propuestas que creíamos que en un programa que hicimos político de soluciones urgentes ante la situación en la que estaban viviendo los españoles como consecuencia del confinamiento, propusimos una serie de medidas, entre las cuales destaco dos, que fue por un lado la reducción drástica del gasto público con la desaparición de chiringuitos, ONG, ayuda ONG a sindicatos, a partidos políticos, desmantelar toda la agenda ideológica del gobierno, como todo el despilfarro que están planeando de cambio climático, porque no hay una emergencia ahora mismo climática, sino que hay una emergencia social y económica que viven todos los hogares y familias españoles. Y luego propusimos también que se pagasen las nóminas a todos los españoles durante el tiempo que durase el confinamiento, porque había liquidez, y también se pagara su parte a los
a los autónomos, era una forma de que el Estado devolviera todo lo que una parte de los españoles, ahora que lo necesitaban, de lo que los españoles habían estado aportando durante toda su vida, y en un momento en el que lo necesitaban creíamos que era una buena idea, y de hecho había dinero, y además hicimos un análisis de todas las partidas de donde se podía sacar ese dinero para pagar las nóminas a todos los españoles. Bueno, al final esto que creemos que sí que es política social con mayúsculas, pues lógicamente, pues como no venía de ellos o no tenían interés en que los españoles salieran adelante, sino quizá medrar políticamente a costa de la desgracia y de la miseria ajena, porque no se nos ocurre hacer otro tipo de análisis, pues bueno, la propuesta no salió adelante y se han hecho otras pues que tienen menos recorrido. Agradecerle los cálculos que cita, porque además lo hizo este grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad de Seroprevalencia, pero falta un dato, y es que el 5% tienen anticuerpos, pero no se han hecho las pruebas para saber si neutralizaban el virus. Por ejemplo, en la hepatitis C se gastaron 1.942 millones de euros y no tiene una mortalidad del 11% a los 3 meses como los tiene el virus chino. Por eso me gustaría preguntarle cuánto cree que nos debemos de gastar en vacunas a los ancianos, que son el principal factor de riesgo, ya que parece que es partidaria usted de aplicar análisis económicos a otras enfermedades como en el caso del cáncer. Y bueno, para terminar, un detalle: el 70% de las ganancias, de la esperanza de vida, viene de los medicamentos que genera además la industria farmacéutica. El bloque soviético solo inventó un fármaco contra el cáncer, que era la bendamustina, y Occidente, en contraposición, ha inventado centenares. Por eso creo que no se debe estigmatizar a la industria farmacéutica y tal, pues como se hace a veces muy alegremente, porque es fácil caer en ese tipo de demagogia, porque bueno, pues gracias a muchas de las cosas que ellos hacen, muchos de nosotros estamos vivos con medicamentos que habitualmente tomamos. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, estamos de acuerdo con usted, lógicamente, que la riqueza y la prosperidad de un país son imposibles sin el bienestar que puede suponer la inversión en sanidad y también, en cierto modo, en la gestión de emergencias. También estamos de acuerdo en que en esta crisis hemos padecido una insuficiente e imprecisa aportación en cuanto a los datos epidemiológicos se refiere, y además también ha habido una carencia absoluta bajo nuestro punto de vista en la recolecta de datos, que solo hubiese sido posible con que esa base de datos única que tantas veces hemos reclamado, única y transparente para todas las regiones, fuese realmente efectiva y no viéramos ese espectáculo bochornoso de que unos se tapan cifras, que el otro no da, que el otro recorta y que el otro aporta en función de su, beneficio político, y hemos llegado a barbaridades como incluso ocultar, como están ocultando, decenas de miles de muertos, pues que francamente sus familias no se lo merecen en cuanto a los datos que se aportan. Así se lo hemos dicho al Ministerio en todas las comisiones donde hemos estado. Le quería preguntar a usted concretamente lo siguiente, como médico que hay, como médico que es, como cargo importante y responsabilidad importante que tiene, y sobre todo, pues porque vive usted en Barcelona y ejerce su actividad ahí en esa parte de España. Quería preguntarle que en Barcelona se suspendió el Mobile World Congress. ¿No cree usted que entonces se minusvaloró la importancia de la epidemia? ¿Por qué no detectaron las direcciones de salud pública autonómicas catalanas la emergencia de microbrotes epidémicos? Eso también es aplicable a otras comunidades. ¿Coincide usted con el doctor Balcells en que también hubo fallos importantes a nivel regional en Cataluña? ¿Cómo cree usted que se debe mejorar en un futuro? ¿Cómo debe ser la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias? ¿Cree usted que el protocolo del Ministerio de Sanidad, detección de la enfermedad en
el protocolo del Ministerio de Sanidad referente a la detección de infecciones profesionales sanitarios cuando han tenido contacto con un caso de COVID es el adecuado. Se lo digo porque desde Vox hemos propuesto que se les realice PCR de forma inmediata y periódica y no centrarse exclusivamente en el aislamiento como se ha hecho. Además, hemos comprobado con satisfacción que las comunidades de Madrid y el País Vasco se han rebelado de facto contra el protocolo del Ministerio de Sanidad, como se demuestra en la actuación que han tenido en los brotes de Gregorio Marañón y de Basurto. ¿Está de acuerdo en el modo de contabilidad que tiene el Ministerio de los fallecidos, excluyendo los casos compatibles, o está de acuerdo con la Organización Médica Colegial y la Organización Mundial de la Salud? Muchas gracias. Buenas tardes. Desde el Grupo Parlamentario de Vox estamos con usted muy de acuerdo en que el mejor euro gastado es el gastado en sanidad y, por supuesto, en investigación farmacéutica, porque es además lo que en el fondo más prosperidad y más riqueza da a España a través de la salud de los españoles, como es lógico. Además, también reconocemos que los grandes avances en la lucha con las enfermedades más mortales e invalidantes han venido siempre gracias al esfuerzo y a la inversión de la industria farmacéutica. El incremento en la esperanza de vida, lógicamente, se debe últimamente en un 70% a los fármacos. Y es algo que yo quería hoy destacar, pues frente a tanta demagogia fácil que hay de criminalizar o señalar a la industria farmacéutica como una especie de conspiradores que lo único que les interesa es ganar dinero y tal, pues creo que ustedes hacen una labor impagable a la sociedad por el bien común y sobre todo en general pues han tenido un comportamiento admirable tanto ustedes como los farmacéuticos a lo largo de esta pandemia o de este virus chino que nos ha venido y no nos cabe la menor duda de que van a seguir haciéndolo. Y por eso tenemos las esperanzas puestas en que pronto puedan ustedes encontrar una vacuna. En nuestro nombre y en el de todos los españoles, por eso queremos dar las gracias por todas las investigaciones que ustedes realizan y la crisis actual que pasamos por la epidemia del coronavirus de Wuhan. Creemos que no es una crisis de tratamiento, sino que es una crisis de falta de prevención más bien y de salud pública. Y estando como estamos con el diagnóstico y el tratamiento que ustedes ofrecen, nos gustaría hacerle una serie de preguntas. En primer lugar, ¿han observado una disminución de consumo de medicamentos contra el cáncer durante esta epidemia? ¿Qué consecuencias económicas y científicas tiene para la industria farmacéutica occidental la copia de fármacos por parte de países como India o China? ¿Cuántos fármacos contra el cáncer han sido puestos en el mercado por el mundo occidental en los últimos años y cuántos han sido puestos en el mercado también por China? Se hace mucho hincapié en los fármacos genéricos y creemos también, sabemos que un 80% de los genéricos que se consumen en España vienen de India o de China. Mientras que los alimentos tienen trazabilidad y la conocemos, ¿cómo podemos asegurarnos la trazabilidad de todos esos genéricos y su calidad que vienen de fuera y sobre todo de países tan opacos y a veces que tienen tan pocas garantías como en cuanto a la elaboración y a los controles de calidad de sus productos como estos dos? Y está de acuerdo por eso ¿no sería mejor que la industria occidental no tuviera dependencia de estos países a la hora de adquirir estos medicamentos? ¿Está de acuerdo en que la investigación en fármacos antimicrobianos se ha debilitado en los últimos años? ¿Cómo la mejoraría? Nosotros creemos que es la competitividad con búsqueda de beneficio la que potencia la invención farmacéutica y, por tanto, la competitividad es un requisito para tener mejores medicamentos. Sin embargo, en estos momentos de emergencia mundial, nos gustaría saber qué medidas están tomando las compañías para establecer consorcios de cooperación entre las propias industrias y con las agencias públicas. Y luego una última pregunta que tiene en cierto modo que ver con esto y especialmente también con el estado de alarma. ¿La telemedicina cree usted que ha podido disminuir la calidad de atención en los ensayos clínicos, la calidad de la atención en los ensayos clínicos? Muchas gracias.